Buenos días, mi nombre es Ángela Mora. Dentro del curso de orientaciones metodológicas vamos a dar un tema oftalmológico correspondiente al tema 7, catarata. Dentro de los objetivos tenemos conocer la patología de la catarata, diagnosticar la patología de catarata, contribuyendo de esta manera a la promoción, prevención y tratamiento de la misma. Nuestro contenido temático está compuesto por definición, etiología, clasificación, historia clínica, diagnóstico y tratamiento. La bibliografía utilizada es el libro de oftalmología de Kansky, Oftalmología Clínica, novena edición, 2021. La idea rectora. La catarata representa una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, es por eso su importancia. Existen diferentes etiologías y tipos de catarata. La motivación. Podremos realizar después de la clase la resolución de este cuestionario con las preguntas de qué es una catarata, cuántos tipos de catarata existen, cómo podemos diagnosticar una catarata, cuál es el tratamiento de una catarata. En cuanto a la definición, como pueden observar en la imagen superior, es una imagen clásica de una catarata, que no es más que, hablando en palabras simples, la opacidad del cristalino que impide el paso de luz, ¿sí? Entonces, ustedes tendrán a los pacientes que nos mencionarán que hay una disminución de la agudeza visual, no ven bien o ven borroso, así como la imagen que mostramos en la parte inferior, ¿sí? Eso es lo que nos mencionan los pacientes en las consultas. En cuanto a la etiología, pues tenemos diversas etiologías. Podemos nombrar la senil, que corresponde esto de acuerdo a la edad, la diabetes mellitus, que puede ser por una patología de base, por medicación, por ejemplo, los corticoides, los rayos ultravioletas, una uveitis puede tener como consecuencias una catarata. Tenemos las cataratas congénitas y también de etiología desconocida. En cuanto a su clasificación, tenemos diversas, pero vamos a nombrar tres que generalmente se presentan en su mayoría, muy conocidas como la catarata nuclear, que como vemos en la imagen nos va a dar un tipo de coloración y a la vez opacidad. Tenemos la cortical, que generalmente se presenta como en rueda de bicicleta, así la conocemos. Tenemos una catarata subcapsular también, como pueden ver en esta imagen, en las imágenes superiores, esa es una subcapsular. Y a la vez podemos nombrar una serie de clasificaciones que son específicas, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a nombrar las básicas. En cuanto a la historia clínica, signos y síntomas. Generalmente los pacientes que acuden a la consulta nos refieren una disminución de la agudeza visual. ¿Qué quiere decir? Que el paciente empieza a ver todo borroso, eso es lo que nos menciona. Nos menciona que no distingue el rostro de sus familiares y que ve a través de una nube. Y esto se debe a diferentes características que puede haber en cuanto a la disminución de la agudeza visual. Aquí tenemos un pequeño cuadro en el cual podemos observar de de la clasificación de cataratas que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Tenemos una serie de características nombradas en lo que les voy a ir mostrando en las siguientes diapositivas. La velocidad de crecimiento se refiere a cuánto va a avanzar esta catarata, cuánto evoluciona, ¿sí? En el caso de la cortical es moderada, en una nuclear avanza lentamente, una subcapsular posterior puede tener un avance rápido. Esta, por ejemplo, puede ser por la etiología que habíamos mencionado de los medicamentos, ¿verdad? Bien, en cuanto al deslumbramiento, enseguida vamos a tocar bien el tema de deslumbramiento. En el tipo de catarata cortical es leve y nuclear y en la subcapsular posterior es intensa.
Los efectos sobre la visión alejada, en la cortical es leve, en la nuclear moderada y en la subcapsular posterior es leve. La afectación en la visión cercana, en la cortical es leve, en la nuclear casi no hay y la subcapsular posterior es intensa. Y algunos tipos de catarata con el tema de la miopía inducida, pues como podemos observar, la cortical no induce a la miopía, la nuclear tiene una inducción moderada y la subcapsular posterior no la tiene. Bien, como les decía, acá vamos a nombrar un poquito dentro de los signos y síntomas el deslumbramiento. Y así en esta imagen podemos observar cómo es que el paciente observa de forma normal y cómo es el pase de luz a través de los medios refractivos en un ojito normal, en la imagen izquierda que ustedes ven en la pantalla. Y asimismo, en la imagen lateral podemos ver cómo ve el paciente cuando ya está con la catarata, ¿no? Entonces la imagen está opaca, generalmente el paciente manifiesta ver a través de una nube, ve borroso, y esto se debe a que el ingreso de la luz ya se encuentra en difracción. ¿Y qué quiere decir eso? Hay una desviación de la luz por los obstáculos, en este caso la catarata, e irregularidades en una superficie. Es decir, que la imagen va a perder la calidad óptica y esta es la consecuencia. En cuanto a la sensibilidad del contraste, la sensibilidad del contraste es simplemente la capacidad del ojo para diferenciar un objeto en el fondo en el que se encuentra. Aquí pueden ver distintas tonalidades que nosotros las vamos diferenciando. Tal vez esto va de mayor facilidad a un poquito, ya se pone un poquito más difícil en la parte inferior si ustedes observan, distinguir el fondo. Y este es el examen que se hace de sensibilidad de contraste. En este caso, en pacientes de catarata, está alterada. En cuanto a la diplopía o polipropía monocular, pues nos referimos a que el paciente puede ver doble, puede ver triple o varias, o con algunas sombras, vamos a decir, ¿no? Con imágenes multiplicadas, como vemos en el ejemplo. La historia clínica en este tipo de pacientes es completa, como en todas las especialidades. Entonces empezamos con una anamnesis general que todos lo saben realizar. Preguntamos el motivo de consulta, por supuesto los antecedentes patológicos. No se olviden que es muy importante preguntar este aspecto precisamente por del tipo de etiología que tenemos en catarata, como ser la diabetes. Tenemos que preguntar otro tipo de patologías que se relacionan muchísimo con la parte ocular. La, También tenemos que preguntar sobre los antecedentes familiares, no se olviden la herencia. Los antecedentes socioeconómicos también son importantes. Y específicamente para oftalmología, no olvidemos hablar también de los antecedentes personales oftalmológicos. ¿No? Preguntar al paciente si usaba lentes, desde qué edad usaba lentes, si tuvo cirugías anteriores, si le diagnosticaron anteriormente alguna otra patología ocular, cuántas veces, cuándo fue la última vez que acudió a su oftalmólogo, y esto para tener la idea clara de todo lo que vamos a hacer posteriormente. Posterior a nuestra anamnesis, que es muy importante, pues pasamos a evaluar un poquito lo que es la agudeza visual, ¿sí? Y la agudeza visual, como ustedes saben, se realiza a través de la cartílaga Snellen que tenemos acá. Entonces vamos a ver cuánto de agudeza visual tiene cada ojo de forma individual. Posteriormente al mismo, vamos a hacer la refracción, es decir, vamos a poner los lentes adecuados de mejora de la agudeza visual hasta donde lo logremos, ¿sí? Tenemos que evaluar primero a nuestro paciente y saber hasta cuánto de agudeza visual con corrección puede llegar a tener.
La valoración de las pupilas es muy importante, los reflejos, saber el diámetro pupilar para ver si no nos estamos enfrentando también, aparte de la catarata, a otro tipo de patología. En un ejemplo podría ser neurológico, ¿sí? Para evitar complicaciones posteriores. En cuanto a la exploración con lámpara de hendidura, pues esta nos va a ayudar a evaluar la conjuntiva, la córnea, la cámara anterior, el iris, el cristalino, qué tipo de catarata es, cuánto dilata el paciente, si tenemos otro tipo de características. ¿Por qué no también mencionar los órganos anexos, verdad? Nos permite evaluar las pestañas. Si en el caso hubiese, por ejemplo, una blefaritis, primero debemos tratar la blefaritis para posteriormente pensar en una cirugía. Seguimos con la oftalmoscopía, pues en este caso con el oftalmoscopio indirecto podemos ver los reflejos que nos ayudan a ver también si es positivo, si es negativo, si hay opacidad, el examen de fondo de ojo, en el cual vamos a observar el nervio óptico, en qué condiciones se encuentra, si tenemos posibilidades de glaucoma. ¿Por qué es importante evaluar todo esto? Porque si nosotros encontramos un paciente con catarata que no es madura, que no está muy avanzada, por así decirlo, y el nervio óptico está deteriorado, posiblemente posterior a una cirugía no haya tanta mejora. Es por eso que tenemos que revisar muy bien el fondo de ojo para complemento de nuestra evaluación. Así también la mácula, ver que no hay otra patología, en caso de diabéticos, ver si no hay microaneurismas, todas las características que tiene una retinopatía diabética, una maculopatía, etcétera. No pueden faltar los exámenes complementarios. Una vez diagnosticada de la forma clínica la catarata, pues necesitamos hacer exámenes complementarios, como ser una ecografía, para ver en el fondo, cuando nosotros tenemos opacidad de medios y no se puede realizar el fondo de ojo de forma normal en cataratas que ya tienen un avance severo, pues recurrimos a la ecografía. Aparte de la ecografía, tenemos que realizar la ecobiometría, que nos va a determinar el número de lente que utilizará este paciente para su cirugía. La paquimetría corneal, la microscopía especular, que nos ayudará a ver el número de células por milímetro cuadrado en la córnea y si realmente cumple las condiciones para una cirugía. No puede faltar los exámenes de laboratorio en caso de pacientes diabéticos o descartando una patología de base también. Y por supuesto, la valoración cardiológica muy importante. Pese a que esta patología se, tiene tiene un tratamiento quirúrgico que no es intrahospitalario, es decir, se realiza la cirugía, el paciente vuelve a casa el mismo día, después de la hora de la cirugía. Es importante que la presión arterial sistémica esté bien controlada para evitar ciertas complicaciones durante la cirugía. Entonces, va como protocolo imprescindible, como en toda cirugía, la valoración cardiológica. Y por último, el consentimiento informado, muy importante para todo tipo de cirugía o procedimiento que se vaya a realizar. Este, bien documentado, es un respaldo médico legal. El tratamiento en el caso de cataratas, por supuesto, es quirúrgico. Y dentro de lo quirúrgico tenemos dos tipos de técnicas. Bueno, tenemos más, pero vamos a nombrar las más usadas, como la técnica SIX, que simplemente es la cirugía de incisión pequeña, y la facoemulsificación. De estas dos técnicas se puede hablar bastante en cuanto a ventajas, desventajas, tiempo quirúrgico, eh, efectos colaterales,
complicaciones, etcétera. Es un tema que abarca bastante tiempo y se puede desarrollar aparte, pero es importante también diferenciarlas y saberlas, conocerlas. Así que ya en las siguientes diapositivas veremos que si es de su interés, podemos seguir investigando las mismas. Es así que podemos resolver después de este tema nuestras dudas, nuestro cuestionario. ¿Qué es una catarata? ¿Cuántos tipos de catarata existen? ¿Cómo podemos diagnosticar una catarata? ¿Y cuál es el tratamiento de una catarata? Como trabajo independiente, es importante que el alumno revise a mayor profundidad los tipos de catarata, ya que hemos nombrado los que generalmente se presentan, pero tenemos todavía más tipos que ver. Y las técnicas quirúrgicas, como les decía hace un momento, es importante conocerlas, así que se queda como un trabajo independiente para seguir discutiéndolo en una siguiente clase. Y así, conociendo esta patología, podremos tener pacientes contentos y agradecidos. Gracias. Muchas gracias por su atención.